Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente. Continuamos con la parte 2 de este tutorial de componentes o clasificación de la materia. Como habíamos mencionado, todos los materiales están constituidos de átomos y estos átomos a su vez tienen características propias. ¿Qué tantos átomos o números de átomos hay? Es el número de elementos que existen al menos en la tabla periódica en el planeta. Existen aproximadamente en el universo 220 diferentes tipos de átomos. Muy bien. Después de analizar a los átomos, sabemos que la materia puede estar constituida de elementos, elementos que a su vez nosotros sabemos que están constituidas por el mismo número de átomos. Por ejemplo, los átomos de arsénico, de aluminio, son diferentes en el número de subpartículas que está constituyendo a cada uno. Aquí podemos observar, por ejemplo, que el germanio tiene un número atómico de 32. Entonces, en forma general, sabemos que tiene 32 protones y por lo tanto 32 electrones. A diferencia, por ejemplo, del telurio, que vemos que tiene número atómico 52, lo que nos está indicando que las características del telurio son diferentes a las del germanio, porque todos los átomos de telurio están constituidos por 52 protones y 52 electrones más un número de neutrones. Entonces, a su vez, sabemos que los átomos pueden constituir moléculas. Estas moléculas, que por ejemplo aquí observamos una molécula de ozono, en donde está constituido a su vez por 3 átomos de oxígeno y cada uno de ellos está intercambiando, compartiendo electrones, electrones que les permiten a ellos enlazarse y formar una molécula, y en este caso es la molécula triatómica de oxígeno, nombrada correctamente ozono. Sabemos también que hay infinidad de materiales como las mezclas que pueden, elementos que pueden constituir minerales como por ejemplo hierro, que es otro elemento químico, o bien minerales que pueden generar diferentes características. Y estos minerales van a presentar al menos un elemento que lo va a caracterizar principalmente. Muy bien, entonces sabemos que las moléculas, los compuestos, son sustancias puras. ¿Y por qué? Porque son sustancias que siempre van a estar constituidas por una proporción definida de átomos de elementos. Por ejemplo, la molécula de agua, ¿sí?, siempre va a estar constituida por 2 átomos de hidrógeno, 1, 2, unidas a un átomo de oxígeno. Cada vez que nosotros encontremos en el aire o bien en algún otro de los medios que nosotros conocemos moléculas que están constituidas por 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno, sabemos que eso es agua. ¿Sí? Sabemos también que las moléculas o los compuestos pues también tienen proporciones definidas. Otro ejemplo sería el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es una molécula que está constituida por la unión de un hidrógeno con un cloro. Su fórmula nosotros lo podemos observar como HCl y es un compuesto que va a estar en esta proporción, un hidrógeno y un cloro, y entonces sabemos que es una molécula, un compuesto de ácido clorhídrico. Y así tenemos diferentes tipos de compuestos, por ejemplo, compuestos orgánicos como hidrocarburos, etcétera, que siempre van a estar definidos por la cantidad de átomos. Pueden ser moléculas muy grandes, extremadamente grandes, millones y millones de elementos o de átomos que lo están constituyendo y, por ejemplo, generar grandes cadenas, cadenas como los hidrocarburos, el gas metano, el componente principal de la gasolina, octanos, septanos, etcétera, o bien grandes moléculas y grandes moléculas como por ejemplo proteínas, colágena, queratina, etcétera. Las mezclas. Las mezclas ya vimos que son ejemplos de sustancias que están
constituidas por la agregación física de otras, donde no interaccionan químicamente, pero y cada una de ellas conserva sus propiedades. Y ejemplos en la vida cotidiana tenemos muchísimos. Por ejemplo, una mezcla de café con leche, una mezcla o una ensalada donde cada uno de los componentes que observamos conserva sus propiedades y lo puedo separar físicamente. Si yo tomo con mis dedos aquí este trozo de aguacate y lo separo a lo mejor de este coliflor, pues bueno, sabemos que cada una de ellas tiene y conserva sus propiedades. La coliflor sigue siendo la coliflor y el aguacate sigue siendo como sustancia aguacate. Tenemos este ejemplo de los disolventes. Habíamos hablado hace rato de las disoluciones, donde sabemos que el agua tiene partículas suspendidas en su interior, como por ejemplo sales, agua con sal, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, infusiones, como el agua con los componentes de un té. Pero vemos también que hay mezclas que de alguna manera empiezan a diferenciarse, mezclas heterogéneas, en donde sabemos, por ejemplo, que una capa se puede generar y separar de la otra a simple vista. Sabemos que son dos componentes diferentes. Entonces hay mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas como agua y aceite. Pues hasta aquí hemos terminado con este repaso de la clasificación de la materia. Es un gusto saludarlos. No me despido sin antes agradecer a todas aquellos recursos y fuentes que han sido utilizados en estos dos tutoriales con la finalidad exclusivamente o con fines totalmente educativos. Espero que se encuentren todos bien de salud. Hasta luego. Gracias.